Hola a todos y bienvenidos a una nueva review de 20 bits. Hoy vamos a ver el iPhone 14 Pro. Se acercan fechas señaladas y tal vez te estés planteando si merece la pena comprarse el Pro de los nuevos iPhone 14. Bueno, en este análisis te voy a hacer un resumen de lo que me ha gustado y de lo que me ha gustado menos y sobre todo destacar que en esta nueva generación hay un importante cambio, un cambio que no se había dado desde hacía muchísimos años, tanto en la pantalla como en lo que es la cámara, porque aparece esa isla dinámica por un lado y subimos muchísimo los megapíxeles, subimos muchísimo en resolución en el sensor principal de las cámaras. Esas son las dos principales novedades, pero como siempre vamos a empezar por el diseño, porque aquí no hay cambios. Mantenemos las mismas características, la misma estética, el mismo estilo que teníamos desde hace dos generaciones, desde los iPhone 12. El iPhone 14 Pro es prácticamente idéntico al iPhone 13 Pro. En el único lugar, en el único espacio que notamos un pequeño cambio en lo que aspecto diseño se refiere es en el módulo de cámaras, que es un poquito más grande. Esto hace que las lentes son un poquito más grandes y hace que todo el módulo en sí lo sea. Y esto implica también que la funda de tu iPhone 13 Pro no va a valerte para tu iPhone 14 Pro. El resto de cosas son prácticamente iguales que en la generación anterior, por lo tanto no me voy a detener en este aspecto. Las novedades en el diseño vienen cuando encendemos el móvil, sobre todo en el frontal, en la parte delantera. ¿Por qué? Porque tenemos esa isla dinámica que suena muy tecnológico y muy novedoso, pero al final no deja de ser un notch diferente, un poquito más molón, para esconder la cámara delantera y para esconder el Face ID, que no tienen por el momento otra manera de insertarlo en nuestra pantalla del iPhone. Ojo, que no me estoy quejando, la verdad es que me parece una mejora, siendo que no me gusta la parte del notch como la mayoría de los usuarios de iPhone, pero bueno, al final no deja de ser una mejora en el sentido en que por lo menos es dinámico, esconde muchas funciones y características bastante chulas, pues que va jugando a la vez que tú manejas el teléfono, y la verdad es que le da cierto sentido a que haya ahí un espacio negro muerto que parecía que no servía para nada. Es cierto que esa isla dinámica es más grande de lo que era el notch, por lo tanto, si hablamos solamente de lo que es el tamaño, pues podríamos pensar que al final ocupa más y por lo tanto es más incordio que lo que era el antiguo notch. Pero como decía, tiene esas ventajas, esas características, esas funciones que nos sirven para manejar el teléfono de una manera más sencilla, más cómoda y más natural, o por lo menos eso es lo que busca la compañía. En mi experiencia es cierto que es práctico, se utiliza y sí que está bien que te chive ciertas cosas que te van pasando en el teléfono. Creo que es una solución correcta, si bien yo creo que a la larga Apple tendrá que caer también en el esconder la cámara y el Face ID tras la pantalla de alguna manera, como lo hacen otras marcas. Con respecto a esa pantalla también, según Apple, hay un pequeño cambio, y es que dice que los marcos, los bordes negros son un poquito más estrechos que la generación anterior. La verdad es que los especialistas han detectado que puede ser 1 milímetro menor, pero yo no lo destacaría por algo que se note demasiado. La verdad es que en el uso, en la práctica, esto es algo que apenas se aprecia. En general, pantalla y diseño son muy buenos, siguen siendo muy buenos porque ya lo eran las generaciones anteriores. Tenemos un pantallón, una pantalla que se ve de maravilla, que tiene también esa tasa de refresco que introdujo en la generación anterior. En general la verdad es que es prácticamente inmejorable, ¿no? Entonces, que no haya cambios no significa algo malo. Al final, cuando ya estamos llegando a las gamas más altas del producto, es difícil innovar. Y con respecto al diseño, pues hablamos de lo mismo. A mí el diseño industrial, bordes rectos, me gusta mucho. Ya lo he dicho en generaciones anteriores, ya lo he dicho en otras reviews. Me gusta esta apuesta. Y además el iPhone 14 Pro, igual que la generación anterior, es un teléfono muy cómodo en la mano, que es muy ergonómico y que además no pesa prácticamente nada para el teléfono que es. Con lo cual, la verdad es que en ese sentido creo que siguen siendo más que correctos.
Una pega sí que le saco, y es que aunque la parte trasera es mate y por lo tanto muy antihuellas, que la verdad que se agradece, la parte de los bordes es brillo o tiene esa parte como metálica. Ahí las huellas se quedan de lo lindo. La verdad es que nada más tocarlo vas a llenar toda esa parte de huellas, así que si eres un poco maniático lo vas a pasar mal. Es verdad que la mayoría llevamos una funda y por lo tanto esto pues no se aprecia, pero al final forma parte del diseño y bueno, es una cosa a destacar. Y otra pega, ya que estamos, como decía antes, las cámaras, el módulo de cámaras es un poquito más grande que la generación anterior. Si ya antes sobresalían demasiado, de manera que si poníamos el móvil boca abajo íbamos a notar que se quedaba inclinado, ahora es todavía más. La verdad es que se nota bastante y hace un efecto un poco como de peligrosidad, como de que se vaya a estropear fácilmente. Da un poco esa sensación de fragilidad, de que se pueda romper, el hecho de que se quede inclinado y que quede ahí como cojeando. Vamos con la pantalla, ya me he detenido un poco antes, vuelvo a repetir, es ágil, es rápida, hay fluidez, no hay tirones, es una maravilla. La verdad es que no podría ser mejor, está completamente equilibrado, brillo, contraste, e incluso en esta generación tenemos un poquito más de brillo todavía, y la verdad es que es un móvil que en esto es un 10. ¿Se nota la mejora en el brillo? Sí, sobre todo cuando estás en el exterior. Como digo, las dos novedades principales de esta generación en cuanto a pantalla son esa isla dinámica que, aunque justifica más la aparición de un notch en medio de la pantalla, cosa que solo mantiene Apple, al final acaba molestando, ¿no? Como decía, se hace más grande, en tamaño es más grande, y además empuja un poquito para abajo el contenido porque se sitúa un poquito más abajo, no está pegada al borde del teléfono, con lo cual, pues bueno, al final el contenido se va un poco hacia abajo. ¿Que no empeora de sobremanera la experiencia? No, pero esto es algo que sucede. La otra gran novedad que comentaba que hay es la pantalla siempre encendida, la pantalla Always On. Esta es una opción que puedes tener en el teléfono y que por supuesto puedes desactivar, y desde aquí te recomiendo que lo hagas porque la verdad es que se come la batería a pasos agigantados. Al principio la tuve puesta y fue una decisión que enseguida eliminé de mi vida porque, lo que digo, se acaba la autonomía del teléfono en un santiamén. Y vamos con la parte de rendimiento, porque aquí la verdad es que notamos un salto importante. Tal vez sea lo más destacado del teléfono, o la novedad que a mí más me ha impactado. Hay una mejora en el rendimiento del teléfono bastante clara, bastante evidente, y todo ello se lo debemos a la introducción del nuevo chip, el A16 Bionic, que Apple ha guardado solamente para sus modelos Pro. Era difícil superar el chip anterior, pero en mi opinión lo han conseguido. La mejora es evidente, hay un rendimiento más fluido y hay un teléfono que funciona mejor en líneas generales. Y vamos con el apartado fotográfico, que es también, como decía al principio, un gran salto y un gran cambio en esta generación. Desde el iPhone 6S, Apple había mantenido los 12 megapíxeles en su sensor principal. No lo había cambiado desde entonces hasta ahora, hasta estos modelos Pro y Pro Max del iPhone 14. Ahora tenemos 48 megapíxeles. Además, como también mencionaba antes en lo que es el diseño, el sensor es más grande, concretamente un 65% más grande que el iPhone 13. Todo esto innegablemente se va a notar cuando hagas una fotografía, y la verdad es que mejora y vemos un cambio en esta generación. ¿En qué vamos a notar ese aumento del tamaño y ese aumento de los megapíxeles? Pues sobre todo va a ser en la resolución de las imágenes, en la resolución de nuestras fotografías, pero también vamos a notar que hacemos mejores fotos cuando tenemos poca luz, y sobre todo también que el aumento, el zoom, tiene menos pérdida. Otro aspecto fotográfico en el que vais a ver una gran mejora en este teléfono va a ser en lo que es el modo retrato, que está mucho más mejorado y mucho más definido, no solamente con los sensores principales y los sensores traseros, sino también con la cámara selfie. Finalmente vamos con la autonomía. En este caso prácticamente tampoco notamos mucha diferencia, a pesar de que se mejora el chip. La eficiencia de este también hace que no gastemos mucha más batería. Al revés, de hecho, tenemos unos 100 mAh más aproximadamente en el tamaño de esta batería. Puede ser que aguante un poquito más que la generación anterior, pero no hay grandes cambios, no hay un salto demasiado importante.
Si no tenemos la pantalla siempre encendida, como comentaba antes, que creo que es un chupasangre de la batería, aguantaremos sin problemas pasar el día por completo. Tal vez si haces un uso excesivamente intensivo tendrás que pasar a cargarlo a última hora de la tarde o al principio de la noche, pero en general aguantamos el tipo y tenemos batería para todo el día. En resumen, estamos ante un gran teléfono. La verdad es que eso no le cabe duda a nadie. Tenemos un teléfono que es, pues eso, un maquinón. Pero tal vez no es una máquina tan distinta de la generación anterior. Ya nos pasó cuando probamos el iPhone 14, que vimos que prácticamente era idéntico al iPhone 13, y en este caso en los modelos Pro sí que vemos alguna novedad más, porque como dijimos en aquella review, parece que Apple se haya guardado todos los fuegos artificiales que tenía en el bolsillo para los modelos Pro, pero aún así tal vez sean pocos fuegos artificiales. Sí, es cierto, es una gran pantalla, es un gran diseño, tiene una autonomía aceptable, tiene un rendimiento inmejorable y en general es un gran teléfono con el que hacemos unas fotos maravillosas, pero ni el sensor de 48 megapíxeles, que sería la renovación más importante junto al chip y a la isla dinámica, ni ninguna de las otras cosas que he mencionado hasta ahora, pues puede ser que sean motivos suficientemente amplios como para cambiar a este móvil si venimos de la generación anterior. Ojo, que si venimos de una generación mucho más anterior, es muy posible que sea una buena opción, sea una buena compra, porque, repito, es un gran teléfono. Pero, por contra, también hay que mencionar que tenemos una subida de precio con respecto a la generación anterior. Ya sabéis que Apple ha subido los precios de todos o de la mayoría de sus dispositivos. Eso es todo, como siempre, ya sabéis dónde encontrarnos si queréis saber más cosas sobre tecnología y dispositivos. Podéis seguirnos en nuestra newsletter semanal que recibiréis cada jueves en vuestro buzón de correo.